nombre, digamos, completo de lo que le llamamos Inquisición es el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, al menos el que llegó a América Latina. Em, este tribunal es un tribunal de carácter jurídico y religioso. Es un tribunal, como les decía, jurídico-religioso que tiene implicaciones eminentemente políticas y yo diría también geopolíticas, aunque ese término es muy posterior, pero es desde el punto de vista que es territorial, muy territorial también, sería también geopolítica. Ahora, viene, antes de comentarles que su objetivo era perseguir la herejía, viene de un recurso del proceso penal romano que se ejercía en algunos casos de delitos contra la autoridad, contra el Estado. Entonces, se empezó, bueno, ahora vamos a lo que, cómo se desarrolla esto, ¿no? Eh, su objetivo era perseguir la herejía, supuestamente. Y ahora, aunque el concepto de herejía viene desde la época de los apóstoles, o sea, lo encontramos al menos en la Biblia, en Pablo, por ejemplo, en Gálatas 5:20, cuando en el contexto de que está hablando de las obras de la carne, habla de herejía como una de ellas. Y en 2 de Pedro 2:1, Pedro está hablando de herejía cuando habla de los falsos maestros. Pero bueno, no vamos ahora a entrar en esto, simplemente saber que existe este concepto desde la época de los apóstoles, pero ustedes saben cómo se va desarrollando la iglesia cristiana en Europa y Asia, y poco a poco, a principios del siglo IV, cuando esto se da, sabemos, la unión de la iglesia cristiana con el imperio, no es un problema menor, porque, no, bueno, por una parte se dejan de perseguir a los cristianos de una manera que había sido brutal, que se había hecho anteriormente, pero poco a poco esta unión Estado-Iglesia implica que los emperadores y los obispos empiezan a tener una relación muy cercana. De hecho, los emperadores empiezan a presionar a los obispos para que definan lo que es la herejía o lo que se entiende por el momento, en ese momento por herejía. Y no se basaban únicamente en los documentos bíblicos ya para ese entonces, se basaban también en edictos papales, bueno, no, todavía no papales, sino en acuerdos de los obispos. Todavía, bueno, ya existía esta figura de la del Papa, supuestamente, según después se alega, pero no vamos a entrar en ese debate. Se reúnen los obispos para ir definiendo qué consideran que es herejía y qué no, pero los emperadores tienen ya un papel allí porque empiezan a pedir que la definan para que ellos poder obrar conforme a derecho y castigar a los que desobedezcan esto, ¿no? Eh, a fines del siglo IV ya esto se incorpora la pena de muerte y esto va evolucionando durante la Edad Media, baja y alta, y hasta que a mediados del siglo XII ya se está ejerciendo una persecución realmente por parte de los obispos, que se llama técnicamente Inquisición Episcopal, episcopo es obispo, y en el siglo XIII el Papa Gregorio IX funda la Inquisición Papal, ¿no? Esta es la que va a perseguir, bueno, también durante un poquito antes a Pedro Baldo, la Inquisición de los obispos, y a John Wycliffe, por ejemplo, y a Hus, ya es la Inquisición Papal la que va a perseguirlos. Pero llegamos a un punto en el que en el siglo XV lo que nos interesa a nosotros es esto de la Inquisición española, porque es la que llega a América. Y esto, ya para no entrar en muchos detalles, es que ya la cabeza de esta Inquisición no es ningún obispo, ningún prelado, sino son los reyes de España. O sea, ellos logran del Papa que les dé esta autoridad sobre quienes ellos van a nombrar a los inquisidores generales que van a estar primero en España y posteriormente en sus territorios, y los inquisidores generales de cada tribunal. O sea, hay tribunal en España, pero también hay algunos tribunales como en algunas ciudades importantes, y cuando posteriormente llegan la colonización a América Latina, se va a tardar un poquito, pero va a llegar la Inquisición a finales del siglo XVI.
Bueno, nada más en términos generales, en España se da para lograr una cohesión del reino, de los dos reinos, Aragón y Castilla, y se da la expulsión de los judíos después de 15 siglos, o sea, ellos ya habían llegado en el siglo I con la primera diáspora, y bueno, los expulsan también a los musulmanes, y vamos a irnos, aquí lo que interesa es esto. Cuando el nieto de los reyes católicos hereda el trono, Carlos I de España, quinto de Alemania, y es el sacro emperador romano germánico, hereda el trono a los 16 años, eh, al año siguiente se dan las 95 tesis de Lutero en Wittenberg, ¿no? Wittenberg. Y después, al poco tiempo, se da toda esta situación que todos conocemos, de cómo se va escalando pues la situación, los peros de Lutero hacia todas estas cuestiones en las que estaba pasando la Iglesia Católica en el siglo XV. Y bueno, es contemporánea a la dieta de Worms, donde supuestamente Lutero tendría que renunciar a sus creencias y las reafirma, y se da su excomunión, con la toma, o sea, ya logra Cortés tomar la principal ciudad de lo que después era México, que es la ciudad de Tenochtitlan, y empieza, bueno, la colonización. Pero aquí hay una cuestión importante, se está dando la reforma en Europa, no solamente en Alemania, como sabemos, después en Francia, Suiza, y posteriormente, con tintes más políticos, también en Inglaterra. Eh, pero entonces esta Inquisición española va a ser un brazo de la contrarreforma no solo en Europa, sino también en América. Y hay una inconformidad general en la Europa Atlántica por el monopolio español en América. Aquí es un mapa, nada más así rapidísimo, como un apoyo para ver cuáles son las principales rutas comerciales de España, en su imperio, que es su principal territorio, el más grande, digamos, es América, un continente largo, en el que solamente Brasil va a pertenecer a Portugal, y bueno, pasa por los que no es casual, eran los anteriores asientos de los imperios prehispánicos, ¿no? Que sería Mesoamérica y la zona que posteriormente sería Perú y el norte de esta zona, Ecuador, bueno, lo que sería el Virreinato de Lima y el Virreinato de la Nueva España, que son los primeros, ¿verdad? Que hay primero Nueva España, luego el de Lima, bueno, y además del Caribe, por supuesto, que son como el punto de donde dan a tierra firme. Y como hay un comercio ya a nivel transoceánico de los dos océanos, y aquí hay una eh, lucha por este comercio y este monopolio por parte de Inglaterra y Francia muy fuerte, y también de Holanda. Entonces, aquí, ¿por qué les digo esto? Porque Gonzalo Vázquez Camargo, por ejemplo, dice que va a ser la Inquisición como un cordón que va eh, a detener estas entradas naturales donde la reforma ha tenido ya lugar, ¿no? Y estos mapitas nada más son como para que veamos cómo estaba la jurisdicción territorial de los tribunales. Esto fue antes de eh, que fueran los tribunales, que el Tribunal del Santo Oficio llegara oficialmente tanto a México como a Lima y a Nueva Granada, y esto es después de 1570, que es cuando de facto llegan, ¿no? Entonces vemos cómo se divide, digamos, cómo el tribunal episcopal, más o menos, va a tener la misma jurisdicción que posteriormente, pero van a actuar también sobre el Caribe y Centroamérica, el de México, y el de Perú en un territorio mayor en Sudamérica. Esto va a ir evolucionando después, en el siglo XVII, pero esto es hasta 1610, cuando llega, porque en 1570 llega a Perú, a Lima, al tribunal, y en 1571 llega a México. Eh, es hasta 1610 cuando llegará a Nueva Granada, que es el actual Colombia y Venezuela, y también hay comisarías en Río de la Plata y otros lugares. Bueno, estos puntos que ven son algunas de los, como que de las bases donde había
también presencia del tribunal y estaba organizado en comisarías. Bueno, ¿cómo llega a Nueva España? Hay una cosa interesante hay un grupo muy grande de marinos ingleses que llegan por cuestiones de un tráfico ilegal de esclavos de un inglés y que por un problema con sus embarcaciones se desembarcan en Veracruz y Tampico en septiembre de 1568. Casualmente, en enero de 1569, después de que la población, más bien los prelados de los territorios iberoamericanos habían sugerido a los reyes españoles que trajera la Inquisición, durante el siglo XVI es hasta este momento en que decide el rey Felipe II, que ya es hijo de Carlos V, traer la Inquisición a Lima y a México, ¿no? Como les decía, la cédula real dice que vendrá a Lima, México y Nueva Granada, pero se tarda unos 40 años en llegar a Nueva Granada. Y se da, bueno, me avisas cuando ya, creo que tengo 5 minutos, se da un pregón en las plazas. Es interesante esto, porque cómo Tenés está... 5 minutos, Ita. Sí, gracias, muchas gracias. Se da un pregón en las principales plazas de la ciudad y se dice, se da un jueves y se dice, todos los habitantes de la Nueva España tienen que acudir a la catedral el domingo 4 a la jura, al juramento de la fe. Y llega el día 4, tienen que acudir todos los habitantes, so pena de excomunión mayor si no lo hacen. Y ahí el inquisidor general, primero que Moña de Contreras, los hace jurar y levantar la mano y decir que juran que van a denunciarse si ellos han cometido algún acto de herejía, que ahora les digo cuál es el concepto de herejía para el momento y pues lo hemos visto qué situación se está viviendo en Europa y América, y tienen que denunciar a otros. Eso también es muy importante, porque algunos autores, se volvió la población temerosa, y no solo temerosa, sino como que empiezan algunos por temor a denunciar a algunos otros. Bueno, la herejía, por la situación del momento, no es entonces, en ese momento, el ser criptojudíos, que lo consideraban herejía, sino luteranos. Para los españoles, para los inquisidores, la palabra luterano va a ser equivalente a reformado, sean hugonotes calvinistas o sean anglicanos, los juzgarán por herejes luteranos. Y bueno, en el el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición, que se funda en México, entonces, como les decía, en el 71, va a empezar a perseguir en primer lugar a esos ingleses y a algunos franceses que habían desembarcado también en las costas de México. Y durante 2 años hacen los procesos, que eran mañana y tarde, de hacer juntas, ¿no? Con preguntas hacia los presos, y se da el primer auto general de fe el 28 de febrero de 1574, que siempre escogían días de fiesta para hacer los autos generales de fe. El auto de fe, ¿qué es? Es como el terminar el proceso, es cuando se explicita, donde se abren las causas y las sentencias. Al final, o sea, siempre todo se lleva en secreto, hasta el auto de fe, que es como una representación teatral del juicio final. Y en esa representación van a salir, pues, porque hasta dicen salió, como si estuvieran actuando. Bueno, como algunos autores hablan de los 68 ingleses que capturaron, pero se encuentran actualmente solo 30 y tantos procesos en el archivo. Y bueno, si no asistían, la población tenían también pues consecuencias. Ya nada más para terminar, hubo 5 autos generales de fe en México, en la Nueva España, durante el siglo XVI y XVII, y que fueron en 1574, en el 96, en 1601, en 1649 y 1659. En el primero, la mayoría de los que salieron fueron luteranos. Y posteriormente, por cuestiones también políticas, que otro día platicaremos, algo que se conoce en la historiografía
como la gran complicidad, que es un temor que tiene España de que se van a unir como cómplices los portugueses con los holandeses para tomar Perú, Brasil y posteriormente la Nueva España. Pero entonces los demás, la barra café de los otros procesos, sobre todo en el del 49, es como la erradicación de los judeoconversos en América, a donde llegaron muchos después de ser expulsados de España y Portugal. Y creo que, bueno, platicaremos la próxima sobre otras cuestiones que se nos quedan. También, ya nada más para terminar, bueno, la memoria es muy débil en México. Hay una placa olvidada por ahí, que en ese lugar estuvo el quemadero de la Inquisición, y la cuestión de los libros prohibidos. Es un tema en sí mismo. Y bueno, por supuesto, la Biblia era uno de los, la Biblia en lengua, romance, en lengua que la población pudiera entender, estaba totalmente prohibida. Ya platicaremos algún otro día. Esta es la manera en que los expurgaban. Los libros prohibidos fueron quemados, los libros censurados fueron expurgados, como en estos ejemplos. Muchas gracias.